Código de ética del Colegio de Contadores Privados. La caja dorada. El anciano le dijo a Tomás que esa caja era mágica y le otorgaría riquezas ilimitadas, pero solo si la usaba de manera ética y justa. Tomás, intrigado por la idea de obtener más riqueza, aceptó el desafío. Tomás comenzó a utilizar la caja dorada y, para su sorpresa, cada vez que intentaba hacer algo deshonesto, la caja se volvía pesada e inmanejable. Sin embargo, cuando actuaba de manera honesta y ética, la caja se volvía ligera y fácil de manejar. Con el tiempo, Tomás aprendió la lección y decidió cambiar su comportamiento. Empezó a tratar a sus clientes con honestidad, a ofrecer productos de calidad y a no engañar a nadie. Como resultado, su negocio prosperó y ganó el respeto de todos a su alrededor. Tomás se dio cuenta de que la verdadera riqueza no se encuentra en las ganancias deshonestas, sino en la integridad y la ética. La caja dorada era solo un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias y que la honestidad y la ética son la base para construir relaciones sólidas y duraderas. Desde ese día, Tomás se convirtió en un comerciante ejemplar y transmitió a otros la importancia de la ética en los negocios. La caja dorada se convirtió en un símbolo de su transformación y en un recordatorio constante de que la verdadera riqueza radica en hacer lo correcto. Ética y moral en la profesión contable. La ética y la moral son los pilares fundamentales que guían el comportamiento de los profesionales en la contabilidad. La ética establece un conjunto de normas y principios que determinan lo que es correcto y aceptable en la práctica contable, mientras que la moral se refiere a los valores personales y colectivos que inspiran nuestras decisiones diarias. Un contador que actúa con ética y moral no solo cumple con las leyes y regulaciones, sino que también toma decisiones basadas en la integridad, la transparencia y la responsabilidad. Estos principios son esenciales para mantener la confianza del público y asegurar la credibilidad de la información financiera. Juicio, moral y comportamiento. El ser humano, a diferencia del animal, posee juicio moral. La libertad permite calificar acciones como buenas o malas conforme a principios objetivos o subjetivos. Autonomía versus heteronomía. Dilema entre libertad sin normas, Nietzsche, Sartre, Camus, y libertad guiada por valores objetivos, tradición occidental. El código aboga por valores trascendentes como guía del profesional contable. Filmina. Libertad para hacer lo que quiero o lo que debo. Los filósofos existencialistas, Nietzsche, Sartre, Camus, niegan la existencia de un contenido moral objetivo. Sostienen que no existen principios ni valores universales que sirvan como guía moral. Cada persona es libre y está sola, y de ella dependen sus propios fines, valores y principios. En este enfoque, la conciencia individual es la única autoridad moral. Dos visiones morales. Existencialismo versus tradición occidental. Nietzsche, Sartre y Camus sostienen que no existen normas morales objetivas. Cada persona es autónoma y libre de definir sus valores. Esta postura se conoce como autonomía moral absoluta. Obligados a ser libres. Tradición occidental defiende que existen normas y valores objetivos, trascendentes a los gustos o deseos individuales. Plantea un contenido moral objetivo como guía. Esta postura representa la heteronomía, es decir, aceptar un orden moral superior a la voluntad personal. Deber y derecho moral. Deber es la obligación moral de hacer el bien y evitar el mal. Es absoluto y no se puede omitir. Derecho es la facultad de exigir algo conforme a principios morales. Ambos son correlativos. Si cumplo con mi deber, puedo exigir mi derecho. Derecho subjetivo, facultad inviolable de realizar actos libres y moralmente buenos. Derecho objetivo, conjunto de normas legales que regulan el actuar humano en función del bien común. Dilemas morales. Los dilemas morales son situaciones en las que una persona se enfrenta a una decisión difícil entre dos o más opciones, cada una de las cuales tiene implicaciones éticas conflictivas. En un dilema moral no existe una solución clara que permita satisfacer todos los valores o principios éticos involucrados, lo que obliga a la persona a tomar una decisión que inevitablemente comprometerá alguno de esos valores.
Dilema del tranvía y su aplicación a la competencia desleal en contabilidad. El dilema del tranvía, un conocido experimento mental en ética y filosofía, puede ser aplicado al contexto de la contabilidad y la competencia desleal para ilustrar los dilemas morales que enfrentan los contadores cuando deciden si deben participar en prácticas como la reducción injustificada de tarifas, clasificación de los dilemas morales hipotéticos, reales, personales, sociales, profesionales. Dilemas morales hipotéticos. Descripción. Situaciones teóricas que se utilizan para explorar principios éticos en contabilidad. Ejemplo. Imagina que un cliente pide a un contador que omita intencionadamente ciertos ingresos en su declaración fiscal para pagar menos impuestos. El dilema hipotético explora si el contador debería cumplir con la solicitud del cliente, comprometiendo su integridad, o rechazarla, posiblemente perdiendo al cliente. Ética, Código Deontológico, Fundamento Legal, Ley N.Ro. 1269, en cumplimiento del artículo N.Pro. 14, inciso J, de la Ley 1269 del 2 de marzo de 1951. Alcance. El Colegio de Contadores Privados de Costa Rica es el ente responsable de promover el desarrollo de la ciencia contable conforme al artículo 3 de la Ley 1269. Publicación oficial, Gaceta Neo 139, martes 20 de julio del 2021. Título del documento, Código Deontológico de Contadores Privados de Costa Rica, dado en San José, 13 de julio de 2021. CPI. Kevin Chavarría Obando, presidente. Artículo 1. Las normas contenidas en este código son de aplicación obligatoria para todos los contadores privados que se encuentren incorporados al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Tiene entre sus fines propiciar la confianza y credibilidad ante la ciudadanía, lo mismo que el logro a plenitud de los objetivos institucionales. Es deber de los contadores privados incorporados conocerlo, cumplirlo y ejecutarlo en todos sus principios y alcances. Artículo 2. Los contadores privados, incorporados en el ejercicio de la profesión, deben acatar y cumplir el ordenamiento jurídico nacional y los demás reglamentos que promulgue el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, procurando con esto la satisfacción jurídica, ética y moral del servicio prestado. Todo contador privado incorporado debe regirse en su ejercicio profesional por los principios de respeto a la persona y a su dignidad humana, protección a los derechos humanos, honestidad, responsabilidad, integridad, probidad, diligencia y actualización constante, velando porque su relación profesional se realice dentro de un marco de justicia, seriedad, honorabilidad, discreción, ética y demás principios deontológicos. Artículo 3. El contador privado incorporado debe mantenerse al día con las obligaciones que, conforme al ordenamiento jurídico, le demande el colegio. En caso de incumplimiento, estará sujeto a las disposiciones y sanciones que se establezcan en la ley orgánica, su reglamento, este código y demás normativa aplicable. Capítulo Sonus, deberes y obligaciones de los contadores privados. Artículo 4. El contador privado incorporado debe estar constantemente actualizando y profundizando sus conocimientos contables. Además, debe conocer el marco jurídico aplicable a su profesión. Artículo 5. El contador privado incorporado debe analizar cuidadosamente, según la práctica profesional y la información brindada por el cliente o patrono, las necesidades contables de quien contrate sus servicios profesionales, tanto dependiente como independiente, para ofrecerle en el marco de su ejercicio profesional lo que más le convenga de su desempeño como contador privado incorporado a su cliente o patrono. Debida diligencia y escepticismo profesional. Artículo 6. El contador privado incorporado debe dedicarse con diligencia y denuedo a los asuntos de sus clientes y empleadores, poniendo a su disposición plenamente sus esfuerzos y conocimientos, con estricto apego a las normas contables, legales y con ajuste a los dictados de la ética, la moral y las buenas costumbres. Brío, esfuerzo, valor, intrepidez. Artículo 7. Previo a la suscripción del contrato de prestación de servicios profesionales, el contador privado incorporado debe asegurarse de que la relación profesional con el contador anterior haya terminado, de lo cual debe tener constancia por escrito.
Artículo 8. El contador privado debe actuar con honestidad e integridad en el ejercicio de la profesión. Ajustará su conducta a la ética, la moral y las buenas costumbres, debiendo abstenerse de toda actuación impropia que desacredite su condición profesional o personal. Su comportamiento debe estar ajustado siempre a la lealtad, a la veracidad y a la buena fe. Artículo 9. El contador privado incorporado no debe prestar sus servicios o su nombre para facilitar el ejercicio profesional de quienes no están autorizados. El intrusismo profesional es el ejercicio fraudulento de una profesión sin la titulación correspondiente. Esto puede constituir un delito. También puede definirse como ejercicio de actividades profesionales realizadas por personas no autorizadas para ello. Artículo 10. El contador privado incorporado debe actuar con idoneidad, responsabilidad y libertad de criterio en su vida profesional y rechazar todo asunto o acto que comprometa su independencia en el correcto cumplimiento y desempeño de las labores propias de su profesión. Artículo 11. El contador privado incorporado resguardará celosamente la buena reputación e imagen del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. De igual manera, velará por el cuidado de las instalaciones, de los bienes muebles e inmuebles, propiedad del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y denunciará ante la Junta Directiva del Colegio y/o las autoridades competentes cualquier situación anómala. Artículo 12. El contador privado incorporado debe abstenerse de participar de actos que atenten contra el correcto ejercicio profesional desde el punto de vista moral, ético y jurídico. Artículo 13. El contador privado incorporado que acepta a estudiantes de contabilidad en calidad de practicantes debe proveerlos de un ámbito de trabajo adecuado y decoroso para su preparación profesional, de cuya relación debe dejar constancia por escrito. Capítulo 13. Relación con el cliente. Artículo 14. El contador privado incorporado no debe celebrar convenios que pretendan evadir los alcances de este código, ni excusarlo de sus obligaciones y responsabilidades profesionales. La renuncia de los clientes o perjudicados o la conciliación entre las partes no exime de pleno derecho al infractor, debiendo cualquier acuerdo ser homologado por el fiscal del colegio o la junta directiva. Artículo 15. El contador privado incorporado no debe preparar información financiera tergiversada, registros contables inapropiados o actuaciones indebidas que faciliten a sus clientes o a sí mismo la obtención de beneficios contemplados en las leyes vigentes ante el Sistema Bancario Nacional, administraciones tributarias o ante terceros. Artículo 16. El contador privado incorporado no debe tergiversar la información contable con el fin de recibir dádivas por obtener ventajas fiscales a sus clientes que permitan la evasión de los deberes materiales y formales ante las diferentes administraciones tributarias, entidades financieras y/o responsabilidades legales de cualquier naturaleza. Artículo 17. El contador privado incorporado guardará el secreto profesional y por ello no revelará por ningún motivo los hechos, los datos o las circunstancias de que tenga conocimiento en el ejercicio de la profesión a ninguna persona que no tenga un interés legítimo, a menos que sea autorizado por la persona física o jurídica interesada o que sea requerido para ello por una autoridad judicial competente. Artículo 18. El contador privado incorporado que preste sus servicios en forma independiente o en relación de dependencia debe tener la preparación necesaria para el desempeño de la función encomendada, así como cumplir satisfactoriamente y con denuedo con los deberes de su cargo, sin menoscabar los intereses generales del usuario o cliente o el buen nombre de su profesión. Artículo 19. Cuando un contador privado incorporado que ejerza independientemente acepte llevar una contabilidad o prestar un servicio afín a su profesión, debe rendir los informes financieros conforme a las normas contables y tributarias vigentes, con la periodicidad que el cliente lo requiera, siempre que estos se ajusten al ordenamiento jurídico y a la información que ha sido suministrada por el cliente. Artículo 20. El contador privado incorporado será responsable de la conservación y cuidado de los documentos y libros contables propiedad de su cliente, en el caso que se encuentren bajo su custodia.
Artículo 21. El contador privado incorporado no debe bajo ninguna circunstancia retener la documentación o los libros contables de su cliente cuando finalice su relación, por lo que debe entregarla debiendo documentar esta entrega en los términos y condiciones pactadas, aun y cuando no se le hayan cancelado sus honorarios. Artículo 22. El contador privado incorporado que preste sus servicios en relación de independencia debe definir mediante un contrato de prestación de servicios profesionales los términos y alcances de sus labores para proteger su interacción con el cliente. Artículo 23. El contador privado incorporado que ejerza la profesión en forma liberal tendrá la obligación de emitir factura por concepto de honorarios profesionales de conformidad con las regulaciones de la Administración Tributaria. Artículo 24. El contador privado incorporado debe cumplir con el arancel mínimo de honorarios profesionales que se encuentre vigente por el colegio. El contador privado debe convenir con el cliente la cantidad y la forma de pago de tales honorarios antes de aceptar el trabajo. Esto deberá incluirse en el contrato de prestación de servicios profesionales. En caso de que el contador no reciba sus honorarios por los servicios prestados, debe acudir a la vía judicial correspondiente. Artículo 25. Al gestionar un puesto de trabajo o la prestación de un servicio, el contador privado incorporado no debe perjudicar a los colegas, propagando ideas en perjuicio de su capacidad u honorabilidad. Tampoco debe expresarse en forma despectiva de la forma o de los resultados del trabajo que un colegiado haya realizado. Cuando un tercero solicita la opinión profesional de un contador en relación con el trabajo de un colegiado, debe ser respetuoso y referirse únicamente a los aspectos técnicos del caso sometido a examen. Artículo 26. El contador privado incorporado debe guardar respeto y fraternidad en el trato con los demás miembros del colegio. No debe realizar ningún acto que pueda, directa o indirectamente, lesionar intereses de los colegiados, tales como los siguientes. 1. Competir deslealmente mediante el cobro de honorarios inferiores a los fijados por el colegio. 2. Injuriar o calumniar de palabra o por escrito, directa o indirectamente, en perjuicio de la reputación profesional o situación que esté enfrentando otro miembro del colegio para provecho propio. 3. Consentir violaciones a la ley del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y su reglamento, así como a las demás leyes de la República, en función de su ejercicio profesional. Artículo 27. El contador privado incorporado no debe promocionar sus servicios haciendo ostentación de sus conocimientos en perjuicio de sus pares. Artículo 28. Antes de actuar judicialmente o de cualquier forma contra otro contador privado, se podrá acudir a medios alternativos de solución de controversias, como la mediación y la conciliación, en los cuales la Fiscalía Administrativa del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica podrá servir de mediador o de conciliador. Capítulo 5. Obligaciones para con el colegio. Artículo 29. Queda prohibido el uso de los símbolos del colegio en toda documentación ajena a este. Artículo 30. Es obligación de todos los contadores privados incorporados mantener actualizados los datos personales y profesionales, direcciones, teléfonos, correos electrónicos y todos aquellos que la institución considere de su interés en los sistemas de información del colegio, siendo estos la primera fuente para las notificaciones de requerimientos de la institución hacia los colegiados. Capítulo 6. Procedimiento y sanciones disciplinarias. Artículo 31. El ámbito de aplicación de las sanciones disciplinarias que impondrá el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica por el incumplimiento a las disposiciones de este código está determinado en la Ley Orgánica del Colegio de Contadores Privados, Ley número 1269 del 2 de marzo de 1951, el Reglamento a la Ley Orgánica Colegio Contadores Privados de Costa Rica, Decreto Ejecutivo Negatos 3022-E, publicado en la Gaceta Negento 15 del 19 de junio de 1973, y serán impuestas de acuerdo con la gravedad de la falta, respetando y observando los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así como la garantía constitucional del debido proceso y los principios que la conforman. Artículo 32. Se tipifica como una falta sujeta a sanción el incumplimiento de cualquiera de los deberes y obligaciones de los contadores privados incorporados establecidos en los artículos de la Ley Orgánica 1269 y su reglamento, el presente Código de Deberes Morales
éticos y jurídicos y de todos los cuerpos normativos vigentes aplicables. Dichas infracciones serán consideradas como leves, graves o gravísimas a criterio de la Junta Directiva con base al fundamento en las pruebas aportadas y la búsqueda de la verdad real de los hechos en el correspondiente procedimiento disciplinario y en valor del daño causado y en concordancia con el artículo número 27 de la Ley número 1269. Artículo 33. Aplicación de sanciones disciplinarias. 1. Se sancionará con amonestación escrita a quien incurra en una falta leve, la cual se hará constar en el expediente personal que al efecto lleve el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Serán faltas leves las infracciones a las obligaciones contenidas en los artículos 4, 6, 7, 13, 18, 27, 29 y 30 de este Código. 2. Se sancionará con suspensión temporal de todos los derechos inherentes a los contadores inscritos en esta institución por un plazo de hasta 3 años, a quien incurra en una falta grave. Serán faltas graves. A. Las infracciones a las obligaciones contenidas en los artículos 5, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 23, 25 y 26 de este Código. B. La reincidencia en las faltas contenidas en el inciso 1 de este artículo será considerada falta grave. Artículo 33.3. Se sancionará con la suspensión temporal de todos los derechos inherentes a los contadores inscritos en esta institución por un plazo de 3 hasta 5 años, al que incurriera en una falta gravísima. Serán faltas gravísimas las infracciones a las obligaciones contenidas en los artículos 9, 15 y 16 de este Código. 4. El contador privado incorporado que por sentencia judicial en firme sea condenado a pena privativa de libertad será automáticamente suspendido del ejercicio de la profesión por el plazo de la condena o por el plazo de inhabilitación que en la misma se establezca. No procederá la suspensión si al condenado se le otorga el beneficio de ejecución condicional de la pena y no se le inhabilita para ejercer la profesión, pudiendo levantarse la suspensión en caso de que el colegiado obtenga su libertad antes del plazo de la condenatoria. Artículo 34. La sanción correspondiente será comunicada al medio electrónico señalado por el contador para recibir notificaciones en el expediente disciplinario, la cual regirá a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Artículo 35. Las sanciones disciplinarias impuestas por el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica constarán en el expediente personal de cada contador privado incorporado y se comunicarán conforme lo dispuesto en la Ley de Notificaciones Judiciales, Ley número 806/87. Artículo 36. Del procedimiento. 1. Previo a la imposición de alguna de las sanciones, debe aplicarse el procedimiento ordinario de la Ley General de la Administración Pública, Ley número 6227, del 2 de mayo de 1978 y sus reformas. 2. El órgano director del procedimiento será nombrado por la Junta Directiva del Colegio, con al menos 3 miembros titulares y un suplente. Deberán ser contadores privados incorporados. Podrá ser integrado por miembros de la Comisión de Fiscalía del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, preferiblemente con al menos un abogado. 3. El informe que rinda el órgano director del procedimiento será conocido por la Junta Directiva del Colegio, la cual se encargará de dictar la resolución final. 4. Contra la resolución final cabrá recurso de reposición que debe ser presentado en el plazo de 3 días hábiles siguientes contados desde la notificación del mismo. Será conocido y resuelto por la Junta Directiva, de acuerdo con las reglas del Código Procesal Contencioso Administrativo. Contra la resolución de reposición no cabrá ulterior recurso. Artículo 37. La acción disciplinaria prescribe en el término de 3 años contados a partir de la fecha cuando se cometió el hecho que la origina, salvo si éste fuere continuo y la reiteración oportuna de la acción o de la omisión imposibilite el cumplimiento del plazo. Artículo 38. Deróguese el decreto D 312-74H del 25 de octubre del año 2005 con el decreto ejecutivo D 41321H del 28 de abril del 2021.
Artículo 39, aprobado en Junta Directiva, sesión ordinaria de 3985-2019 del 05 de julio 2019 y enviado a publicar mediante sesión en D4926-2021 del 24 de junio del 2021. Artículo 40, rige a partir de su publicación. Dado en San José, 13 de julio de 2021, CPI Kevin Chavarría Obando, presidente, CPI, Yamilet Solano Rojas, primer secretario. Una vez. Indosil 2056-198. Ejemplos de ética contable, honestidad y transparencia en la presentación de informes financieros. Confidencialidad, cumplimiento de normativas y regulaciones. Independencia y objetividad, responsabilidad profesional. Respeto por los colegas y la profesión. ¿Cómo enfrentar la competencia desleal? Promover la ética profesional, fomentar una cultura organizacional basada en valores éticos sólidos, donde se enfatice la importancia de la integridad, la honestidad y la transparencia en todas las actividades contables, establecer políticas internas, capacitación y concientización, mantener la confidencialidad, vigilancia y denuncia, cumplir con los estándares profesionales, seguir estrictamente los estándares y regulaciones contables establecidos por organismos reguladores y profesionales relevantes, colaboración con autoridades, promoción de la integridad en el mercado. La fuerza de la integridad guía mis decisiones. El poder del lado oscuro sucumbió ante la luz del código de ética, donde la ética prevalece sobre la corrupción. La fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. Proverbios 13:11. Gracias por su atención.